buenos días. Nos encontramos en la clase de contabilidad de costo y gerencial. Soy su docente José Alberto Paredes, a cargo del curso, y bienvenidos a nuestra primera clase virtual. Bien, tenemos el material colgado en Canvas y ahora vamos a hablar de los conceptos principales del costo, ¿no? Y de los presupuestos. Pero no antes de examinar algunos conceptos de la web y algunas definiciones de la Real Academia Española. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva tenemos nosotros la definición del costo según la Real Academia Española. Nos dice, tenemos aquí que el costo es una cantidad que se da o se paga por algo, ¿no? Otra definición, por ejemplo, que hemos encontrado en la web, por ejemplo, son los costos según el diccionario financiero. Según el diccionario financiero, nosotros tenemos que los costos, en un sentido más amplio, nos dice que los costos hacen referencia a pagos o desembolsos de dinero realizados con motivo de una actividad de la empresa o desarrollo de un proyecto. Una primera diferenciación se establece entre por ejemplo, los costos sociales o los privados, por ejemplo, ¿no? Se establece que un costo social, por ejemplo, es asumido por una sociedad definitivamente que consume estos servicios, y los segundos, aquellos incurridos por los agentes particulares o empresas privadas. También tenemos, por ejemplo, la clasificación como tema principal de la diferenciación de las modalidades de costos. Por ejemplo, la clasificación de los costos. ¿Cómo debemos clasificar? Bueno, definitivamente los tratadistas tienen un sinfín de clasificaciones. Usted va a encontrar diferentes conceptos, diferentes maneras de clasificar los costos. Por ejemplo, una de ellas es de acuerdo a la función en que se incurren. Esta, esta clasificación, de acuerdo a la función en que se incurren, establece tres parámetros o tres elementos básicos de la composición para esta clasificación. Podría ser definitivamente el costo de producción, eh, los costos de venta y los gastos administrativos o costos administrativos. Algunos tratadistas agregan también, por ejemplo, un cuarto elemento, como por ejemplo los costos o los gastos de financiación, ¿no? Cuando tienes una inversión, por ejemplo, puede darse que tienes un préstamo, tú inviertes y definitivamente vas a necesitar cubrir esos costos del préstamo, que son los intereses, ¿no? Por eso se dice gastos de financiación. Pero bueno, en esta clasificación nos lleva a clasificar los costos en cuatro ramas, en cuatro composiciones, en cuatro elementos para poder encontrar los verdaderos costos de una compañía. Esta clasificación también es muy importante porque la declaración jurada anual, ¿no? Se apoya, que la declaración jurada anual que hacemos básicamente para la SUNAT, ¿no? Para la administración de tributos, por ejemplo, ella reconoce como un medio en la declaración jurada el costo de producción. Lo que quiere decir que esta modalidad de clasificación es una de las que valida la administración tributaria, ¿no? Y la que más reconoce también, ¿no? La que más reconoce. Y es la que generalmente se utiliza y utilizan los contadores para que pueda hacer sus declaraciones de impuestos, las declaraciones anuales, que ahora, por el momento que estamos atravesando, bueno, definitivamente se han prorrogado hasta junio de este año. Por otro lado, tenemos también que dentro de los costos de producción tenemos tres elementos muy importantes que componen el costo de producción, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros tenemos las materias primas directas. Si nos encontramos en una fábrica o en un proceso productivo, ya sea panificador, ya sea de neumáticos, ya sea de repente textil, en cualquier empresa manufacturera, ¿no? Nos encontramos nosotros con los tres elementos principales que componen el costo de producción. Ya no la clasificación, ojo, estamos hablando básicamente del costo de producción, nos estamos enfocando en el costo de producción. El costo de producción, bueno, tiene sus tres elementos y esos tres elementos definitivamente están en materia prima,
¿no? Por ejemplo, materia prima, tenemos también, por ejemplo, tenemos la mano de obra directa, tenemos nosotros también los costos indirectos de fabricación, ¿no? O los famosos gastos indirectos de fabricación, cualquiera de los dos que complementen el ejercicio o la participación dentro de el producto que se está confeccionando, fabricando, elaborando o manufacturado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esto es muy importante, tenemos ahí nosotros comprender esta parte, ¿no? Incluso conceptualmente ahí también lo tienen en la diapositiva, ¿no? Dentro del costo de producción, ¿no? Acá dice para los productos terminados, materia prima directa, el costo de los materiales integrados al producto, la mano de obra directa, que intervienen directamente a la transformación del producto, y los costos indirectos de fabricación, que intervienen en la transformación del producto, y la excepción de la materia prima directa y la mano de obra indirecta. Bien, esto es importante definir y conceptualizarlo correctamente, ya que de esto va a depender definitivamente lo que nosotros vamos a procesar. Por ejemplo, para poder hablar algo más con respecto, o profundizar un poco más con respecto al costo de producción, nosotros podemos entender, por ejemplo, una línea productiva, como la que estamos visualizando en la diapositiva. También tenemos, por ejemplo, otras clasificaciones que vamos a ver más adelante. Me voy a saltar un poco y me voy a ir un poco aquí, ¿no? Por ejemplo, estas serían materias primas, por ejemplo. Estas serían materias primas, ¿no? Pero aquí vamos a ver otras clasificaciones que también tenemos en el costo de producción. Entonces, definitivamente hay que conceptualizar correctamente. Cada vez que nosotros hablemos, básicamente de acuerdo, la clasificación de acuerdo con la función en que se incurre, entonces memorizamos y decimos, tiene tres o cuatro componentes, que son el costo de producción, el gasto de venta, y tenemos definitivamente el gasto administrativo, y tenemos el gasto de financiación, para aquella clasificación en el caso de que recurras a préstamos bancarios, ¿no? o financiamiento externo. Dentro del costo de producción, recuerda bien, tenemos el costo de producción, que es materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Para terminar y redondear este video, quiero dejarte en claro qué es una mano de obra. ¿Cómo reconocemos una mano de obra directa? Es aquella que participa en la transformación de la materia prima. Recuérdalo bien, es aquella que participa, por ejemplo, la materia prima, aquella que se deja transformar. Tengo harina, lo transformo en pan. Tengo madera, lo transformo en una mesa, lo transformo en una silla. Tengo caucho y lo transformo en un neumático. Entonces la materia prima definitivamente va a tener esa composición de ser transformable, ¿no? Alguien me puede decir a mí, profesor, pero resulta que tenemos nosotros queremos fabricar una carpeta moderna. Hoy en día las carpetas modernas tienen melamine, tienen fierro, tienen no sé, plástico, por así decirlo. ¿Cuál de ellos es el componente de materia prima? Bueno, algunos productos van a tener de repente dos materias primas o tres materias primas, ¿no? Ahora, ¿cómo reconocemos cuál es la materia prima principal? Aquella que puede responder a la mayor preguntas, por ejemplo, primera característica de una materia prima, que sea transformable. Segunda característica de una materia prima, tiene que ser voluminosa, tiene que tener volumen. Tercera característica, que tiene que ser mayor costo. Es la que tiene mayor costo, ¿no? Entonces,
Cuando cumple las tres condiciones, entonces estamos hablando de una materia prima. Por ejemplo, dentro de una camisa vamos a hablar de una confección de una prenda de vestir. ¿Cuál sería la materia prima? Definitivamente la tela, ¿no es cierto? La tela, el tejido de la tela. Y, por ejemplo, tenemos el hilo con el que se compone la prenda de vestir. Ok, estamos hablando de un material auxiliar, porque el hilo no responde las tres preguntas. Si bien es cierto, el hilo puede ser transformable, porque se va a transformar al momento de adherirse a la tela, pero también no es el mayor costo, ni tampoco el mayor volumen. Entonces, ahí es donde tienes que tener en cuenta cuáles son las características de este elemento. Entonces, ya reconocemos ahora sí, podemos reconocer qué es la materia prima. La materia prima reconoce sus tres características principales, que es el mayor volumen, ¿no? Que puede ser transformable. La primera, que puede ser transformable, que tiene el mayor volumen y que tiene el mayor costo de la composición del producto que se está fabricando. Bien, la mano de obra directa. ¿Qué es la mano de obra directa? La mano de obra directa definitivamente es aquella que transforma la materia prima. Por ejemplo, estamos fabricando carpetas de madera o escritorios de madera o mesas de madera. Entonces, ¿quién es el que transforma la materia prima? El carpintero. Entonces, la mano de obra del carpintero se considera como mano de obra directa. Y profesor, ¿quién podría ser mano de obra indirecta? Fácil, la mano de obra directa básicamente va a ser lo que no incurre directamente en la transformación del producto. Como por ejemplo, podría ser desde por ejemplo, los sueldos de una secretaria, la remuneración del contador, la remuneración de repente de la luz que se gasta en la administración, ¿no? O en el área de ventas, la energía eléctrica que se gastó, los arbitrios que se pagan por el local, ¿ok? Los arbitrios podrían ser solamente prorrateados aquellos que de repente tienen incidencia en la producción, porque tú tienes que tener un lugar donde fabricarlo. Entonces, el porcentaje que corresponda será un costo indirecto de fabricación. Pero la mano de obra básicamente es aquella, recuerda, aquella que transforma. Y el último elemento, como lo decía hace un momento, el gasto indirecto de fabricación. El gasto indirecto de fabricación es, por ejemplo, los arbitrios, ¿no? Los arbitrios. Los arbitrios, y definitivamente tenemos los arbitrios, podemos tener de repente los materiales auxiliares también podrían ser, por ejemplo, elementos básicos que componen el costo indirecto de fabricación. Y aquí tenemos que hacer una diferenciación para terminar esta parte del video. Tenemos que hacer una diferenciación entre costo y gasto. Costo es aquello que se adhiere a un producto. ¿Ok? Tengo un producto y de pronto se adhiere. Entonces estamos hablando, este elemento vendría a ser el costo. ¿De acuerdo? Este elemento vendría a ser el costo. ¿Ok? Porque se está adhiriendo a algo. Por ejemplo, el gasto del taxi que transportó la materia prima o el gasto del flete del camión no se adhiere al producto, entonces se considera un gasto indirecto de la fabricación, ¿no? Un gasto indirecto de la fabricación. Esto es importante saber diferenciar, porque al momento de elaborar los costos de producción, nosotros vamos a tener que diferenciar justamente el costo indirecto de la fabricación y el gasto indirecto de la fabricación, según la modalidad de esta clasificación. Acuérdate que estamos en la clasificación de acuerdo con la función en que se incurren, ¿no? Bueno, y hasta aquí nosotros tendríamos más ejemplos, pero, por ejemplo, para terminar y redondear esta parte, podríamos estar hablando si confeccionamos, por ejemplo, una prenda de vestir, ¿no? ¿Cuáles serían los costos indirectos de una prenda de vestir? Imagínate que estamos agarrando una prenda de vestir, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, el hilo, ¿no es cierto? De repente la entretela es aquella que va cada vez que te tocas el cuello de una camisa, tócalo, siempre va a tener una especie, una pequeña
es un poco más rígido con respecto a las otras partes de la camisa. El cuello tiene una entretela, eso sería un material indirecto de fabricación. Otro material indirecto de fabricación, los botones, la etiqueta, ¿no? Son materiales o costos indirectos de la fabricación. Y para terminar, ¿no? Si hablamos de gastos indirectos de fabricación, estaríamos hablando de repente, lo que dije hace un momento, el flete de la materia prima, la energía eléctrica, el pago al personal de seguridad que cuida la planta de fabricación, que exclusivamente cuida la parte de la planta de fabricación, los arbitrios y los impuestos arbitrios que puedan recaer sobre la planta donde se genera el producto, ¿no es cierto? Ok, bueno, lo dejamos ahí, esperando en esta primera parte haber alcanzado nuestro objetivo de que te quede claro, por lo menos qué son los costos y cuál es una de sus primeras clasificaciones y la que más acepta la administración tributaria. Muchas gracias por esto, lo dejamos ahí, continuaremos. Gracias.